Hola a todos, continuamos con la lectura del capítulo 2 del anexo a un curso de milagros de psicoterapia, propósito, proceso y práctica. El capítulo número 2 que se llama el proceso de la psicoterapia, y ahora nos vamos aquí con la sección número 6 que se llama la definición de la curación. Bueno, vamos a ello. Respiramos. Vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias porque vamos a entender lo que es la curación. Y ya eso es un milagro. El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Ya nos ha dicho que lo único que necesita curación es nuestra mente, porque lo único que puede estar enfermo es nuestra mente. Nos ha dicho que necesitamos perdonar el concepto de nosotros mismos. El perdonar significa aceptar que hemos estado equivocados. Es un concepto que lo hemos sostenido y no lo hemos vuelto a cuestionar. Entonces nos lo empieza a explicar aquí. Miren, el proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos al creer que no han sido perdonados. Lo que yo no doy, básico, que nos lo explica en el texto, la ley de dar y recibir. Si yo no doy perdón, yo me estoy condenando a mí mismo, porque yo solamente puedo en mi conciencia tener aquello que yo he dado. Entonces dice, los que no perdonan están enfermos al creer que no han sido perdonados. Es una creencia. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Nos dice en el curso que estamos muy atraídos a la culpabilidad. También hace un rato nos decía que era fea, que era fea, que era oscura, era una cosa espantosa. Pero aquí nos explica, Dios no puede entrar aquí. Repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. Recordemos que el mundo nos dice en el libro de lecciones que es una percepción falsa y que se fabricó para que Dios no pudiera entrar allí. Y en el cuerpo también. Dios no puede entrar aquí, repiten los enfermos y una y otra vez, mientras lamentan su pérdida y sin embargo encuentran deleite en ella. Nos dice una parte del texto que no tomemos al ego a la ligera. De alguna manera hay algún tipo de deleite para el ego, de pensar de Dios no puede entrar aquí, tengo razón. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Por eso es importantísimo entonar el canto fúnebre, el contarnos, el explicar cómo me estoy sintiendo, cómo es esa percepción errónea que estoy teniendo por la cual sufro. Ese es el canto fúnebre. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. ¿Será válido esto que yo estoy contando? Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. No podemos entregar un problema que no sabemos que tenemos. Hemos tenido una percepción errónea y hasta que no la escuchemos no nos damos cuenta. Dice, hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo, entonces, debe ser su elección. Hay una tendencia, y muy fuerte, por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía, no nos dice entre comillas. El Espíritu Santo, que está siempre en nuestra mente, que está siempre presente, nos da muchísimas oportunidades para que nosotros podamos perdonarnos, liberarnos de nuestras ideas equivocadas, liberarnos de ese concepto erróneo. Entonces se nos viene a nuestra conciencia, son tomas de conciencia, se nos viene así como a nuestra conciencia ese canto,
pero dice que hay una tendencia muy fuerte a descartarlo sin haberlo corregido. Nos explica que lo descartamos por miedo, porque el ego nos dice que es muy feo, eso es muy feo, uy, no, 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 no pienses en eso, uy, y cuántos caminos espirituales que no te dicen, no pienses nada negativo, no sé qué, no, 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 no que lo refuerzas, no, ya va, porque no, si no lo miro, sigue estando en el inconsciente proyectándose. Entonces vamos a dejar de tenerle miedo a nuestra mente. Sigo. En su lugar, podemos oír el sonido de la curación. Miren, estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para cambiar de melodía. En su lugar, podemos oír el sonido de la curación. Pero antes debe surgir la buena voluntad de cuestionar la realidad, entre comillas, del canto de condenación. Tenemos que decir, ¿esto será verdad? Quizás estoy equivocado en la manera en que yo lo estoy viendo. ¿Puede ser? Las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudo creación, hacen que ese feo sonido parezca realmente hermoso. Ese feo sonido de nuestro canto fúnebre nos puede parecer hermoso. Dice, las extrañas distorsiones que de manera inextricable están entretejidas dentro del concepto del yo, del concepto erróneo del yo, que en sí no es más que una pseudo creación, lo llama una parodia de la creación, hacen que ese feo sonido parezca realmente hermoso. Mas en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más ejemplos que no nos dice así como de palabras comúnmente escuchadas, de oraciones comúnmente escuchadas. Dice, más en lugar de esos estrepitosos y desagradables chillidos del canto fúnebre que nos estamos entonando, podría oírse el ritmo del universo, el cántico del ángel heraldo y otros más. El oído traduce, no oye. El oído físico traduce, no oye, traduce lo que está oyendo, lo que cree que está oyendo. El ojo reproduce, no ve. ¿Por qué? Lo dice literalmente, porque aquí lo que está oyendo, lo que está viendo son ilusiones. Y las ilusiones están hechas para hacer real el error. No lo pueden hacer real, pero nuestra conciencia sí. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. Tanto el oído como los ojos responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces, el pensamiento que hay tras la forma se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Miren, aquí nos vuelve a decir que nosotros tenemos tomas de conciencia, todos, todos, por muy bajo nivel de conciencia que tengamos, siempre estamos ayudados. Dices a veces, porque acuérdense que, por eso que les he explicado ya varias veces en estas lecturas del anexo de la psicoterapia, les he explicado que es la extensión del curso. Primero hay que leerse el curso. Y entre las cosas que nos dice el curso es que todos los pensamientos toman forma en algún nivel. Hay una lección que dice no hay pensamientos neutros. Todos los pensamientos dan forma en algún nivel. Entonces ya entendiendo eso, dice, a veces el pensamiento que hay tras la forma se deja entrever. O sea, esa causa se deja entrever, pero solo por un momento. Y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. ¿Por qué la mente se asusta? Lo que se asusta es el ego. El sistema del pensamiento del ego se asusta porque si nosotros vemos la mente, la cuestionaremos. Y en ese cuestionamiento nos vamos a dar cuenta de que era irreal el error y se empieza a deshacer el ego. Por lo tanto, el ego es el que se asusta porque dice, uy, me van a matar. Mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus remedios, sus protectores contra la demencia.
Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito. Acuérdense que el cuerpo está hecho para que Dios no pudiera entrar aquí, pero el Espíritu Santo lo va a utilizar, le va a cambiar el propósito. Pero en un principio, hasta que no se elige de nuevo, ese es el propósito del cuerpo. Dice, estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Entonces, lo que vemos y lo que oímos se utiliza para justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. He aquí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. En la mente es donde se atesora toda la enfermedad, pero no se quiere reconocer que es allí donde se atesora la enfermedad. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Acuerden que todos los pensamientos toman forma en algún nivel. Ojo, los pensamientos de perdón también toman forma en algún nivel. Aquí no hay excepciones en la regla. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Cambia de forma para hacerlo como más complicado. Pero no es complicado, para el Espíritu Santo va de una vez. Y ahora en ese algo distinto, lo que parece, y ahora es ese algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es algo distinto lo que puede ser sanado. Es en lo físico. Mire, y ahora ese algo distinto en lo físico es lo que parece aterrorizar, pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No atendamos los efectos, sino la causa. Podemos atender los efectos. Y nosotros a nivel de nuestros comportamientos hagamos lo que mejor nos parece, lo que creemos que puede ser más útil. Pero atendemos la causa. Pero no es algo distinto lo que puede ser sanado. Siempre lo que necesita ser sanado es la mente, no es el montón de opciones que vemos en el mundo. Porque acuérdense que ahora nos decía aquí en el proceso de la curación que la verdad es simple, pero el ego lo quiere poner complicado y entonces nos pone un montón de situaciones y nos pone un poco de diferencias y de divisiones, entonces pareciera que hubiera muchas cosas que sanar, pero solo hay una, que es la mente. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Lo que nosotros vemos como enfermo no está enfermo y no necesita remedio. Concentrar tus esfuerzos curativos en ellos es inútil. ¿Quién puede curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? El cuerpo no está enfermo. Se percibe como enfermo, pero lo que está enferma es la mente. Entonces, claro, si el cuerpo no está enfermo, porque el cuerpo no es nada. El cuerpo, a ver, si bien negar al cuerpo es una negación completamente inútil, porque gracias a lo que percibimos en el cuerpo nos podemos dar cuenta que necesitamos curación en la mente, ¿vale? Lo vemos simplemente como un medio para nuestra sanación. La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Lo que les acabo de decir, es parte de la ilusión. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tal como es el error en la mente, tal va a dar la forma a nivel del mundo físico. Tan fielmente la una se traduce a la otra que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. Toda enfermedad representa una forma de falta de perdón. Y dice que es fielmente. Si piensa esto, ocurre esto. De hecho, hay muchos estudios de que relacionan el efecto, o sea, la enfermedad con la causa. Sin embargo, yo puedo decir que en muchas psicoterapias yo he visto que esa generalidad no se cumple al 100%. Todavía habría que analizar más rigurosamente, más detallitos. No obstante, ver esto no produce una curación. Esto me encanta. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque compramos un libro donde me aparezca, como dice aquí, ya el hecho de darme cuenta que una enfermedad es el efecto de una causa que está en la mente es un gran avance. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos vamos a un libro de esto, como les digo, en la psicoterapia el Espíritu Santo nos dice, esta es la causa, pum, chúpule, buenísimo. Pero dice, ver la causa no produce la curación. No obstante, ver esto no produce una curación.
Esta se logra, la curación se logra mediante un solo reconocimiento. 2 puntos. Nos va a decir cómo se logra la curación. Sí, podemos ver la causa, pero esto no produce una curación. Esto se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón. El perdón cura una falta de perdón, no reconocer la causa. Y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. Es decir, hay una enfermedad, entonces significa que la mente necesita corrección, por lo tanto necesita un perdón allí, porque esa enfermedad es el efecto de una falta de perdón. Solo el perdón cura una falta de perdón. Darse cuenta de esto es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se alcanza de que el perdón pueda curar una falta de perdón? Ok, aquí no lo dice. El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo. Fíjense cómo se logra la curación. Primero el terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo. Y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. Y acaba de escuchar el canto fúnebre. Dice, eso estaba en mi mente. Entonces, en la psicoterapia, no dice, wow, no era nada. Entonces se reevaluó y se perdonó. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados y esto le permite poder deshacerse de ellos. Acordemos que es como un proyector, nuestra mente es como un proyector y en este caso, en una psicoterapia, la pantalla donde se proyecta el error de mi mente como psicoterapeuta es el cuerpo de este paciente. El cuerpo y su mente, el cuerpo y su psique, el cuerpo y su cerebro, su manera de pensar. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados y este le permite poderse deshacer de ellos. Ese autoconcepto erróneo que tiene el paciente, lo tiene en alguna parte el psicoterapeuta. Más si conserva un pequeño aspecto del pecado que esté percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Primero nos había dicho que nadie se puede curar a sí mismo. Y ahora nos dice, nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona a aquel que oye su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas, ya que no las tenemos que repetir muchísimas veces. Todos los que nos consideramos terapeutas vamos a decirle, nadie se cura solo. Nadie se cura solo. No hay otra manera de ver a sus pacientes, salvo como los portadores del perdón. La única manera de ver a nuestros pacientes es como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrarles su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta la ve en el paciente y la acepta en sí mismo, ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. Qué bonito. Más la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. Hermoso. Bueno, después vamos a ver la lectura de la relación paciente-terapeuta ideal. Bendiciones. Los amo. Muchas gracias.